Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Martínez y desde Gestema Televisión queremos presentaros este magnífico curso de formación acerca de los cambios que se han producido en la versión 7 de IFS. No te lo pierdas, es un curso virtual que sorprende a todos. Fíjate. Mi nombre es Ángel Martínez, yo soy formador, consultor en seguridad alimentaria hace ya muchos años y sí que es verdad que en relación al estándar IFS, soy formador oficial de IFS Academy, aunque en este caso esta formación no es oficial, no está reconocida por IFS Academy, simplemente porque no tiene la duración y el programa que ellos han establecido. Pero fijaos que os voy a contar todo prácticamente lo que se cuenta en un curso de 8 horas, pero compactado en solamente 4. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con lo que es la formación. Los objetivos de este curso de formación, ¿cuáles son? Pues evidentemente, si ha habido un cambio de versión de la 6.1 a la 7, vamos a, de alguna forma, explicar el porqué de esta versión 7, qué influencia ha tenido, además muy importante, en relación, por ejemplo, a la ley FISMA, una ley que está publicada en Estados Unidos, y ya sabéis que Estados Unidos influencia de una forma tremenda hacia el resto de zonas geográficas del mundo, y esa nueva ley de inocuidad que obliga a implantar un sistema de gestión específico ha influenciado muchísimo en GFSI y, en consecuencia, afectó en su día a BRC versión 8 y ahora también en la versión 7, ¿vale? Luego también vamos a ver cuáles son los cambios generales que se han producido en la norma, en la norma como tal, con todas sus 4 partes, sus diferentes anexos, tiene 12 anexos, y vamos a ver un poquito los cambios generales. Y luego sí que es verdad que vamos a entrar a explicar con bastante más nivel de detalle esos cambios que se han producido capítulo por capítulo, requisito por requisito. No os voy a poder explicar todos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cambios simplemente lo que han sido es la introducción o eliminación de ciertas palabras. Ahí yo pude contar en torno a unos 150 cambios aproximadamente, que en 4 horas e incluso en 8 no se pueden contar. Pero sí que es verdad que yo voy a aprovechar para contaros aquellos que son más importantes, que van a suponer más esfuerzo a la hora de adaptarse y de interpretar esos cambios. Sobre todo vamos a hablar de las cláusulas nuevas, como no puede ser de otra forma, hay 12 cláusulas nuevas, pero también hablaremos de eliminaciones de cláusulas, de modificaciones y de integración de requisitos. Porque ya sabéis que también en lo que es el porqué de esta nueva versión, digamos, es porque ha tenido que ser de alguna manera, pues eso, reducida en cuanto a requisitos que van destinados a gestión documental, pero se han dejado, incluso se han ampliado aquellos que van destinados a lo que es la propia auditoría in situ, en planta de producción, para ver si la calidad y la inocuidad del producto realmente la estáis garantizando, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo realmente o el porqué de esta nueva versión, pero vamos a ampliar dentro de un poquito. Y aquí tenéis el programa del curso. Fijaos que vamos a ver, por tanto, inicialmente una pequeña introducción a IFS y IFS Food. Es una introducción cortita, simplemente porque la idea o lo que pretendo transmitiros es que IFS es una organización mucho más cercana a las empresas, a la industria, de lo que a veces los técnicos entendemos. En muchas empresas cuyos responsables de calidad nunca se han puesto en contacto con IFS. Y para mí es un error importante, porque toda la comunicación a veces la hacéis con la entidad de certificación. Y eso a veces supone que la interpretación de ciertas cosas, incluso requisitos, sea la que la entidad de certificación nos dé. Y por tanto podría haber sesgo en la interpretación. Y cuando haya dudas entre nosotros y la entidad de certificación, lo mejor es preguntar directamente a IFS. Tiene un staff, tiene una plantilla de más de 40 personas, actualmente 40 personas, y muchos de ellos están trabajando por y para solucionarnos dudas. Así que no tengáis ningún tipo de, vergüenza o de limitación a la hora de preguntar o hablar con ellos. Es importante. Luego sí que es cierto que veremos, por tanto, de los cambios generales, de lo que es la norma en sí, e iremos capítulo por capítulo, pues viendo esas modificaciones, eliminaciones o incluso introducción de requisitos nuevos a lo largo de los 6 capítulos que tiene la norma. Fijaos que la norma incluye los mismos números de capítulos que en la versión 6.1. Inicialmente IFS, cuando empezó a planificar, evidentemente, la adaptación de la 6.1 a la 7, nos dijo que iba a haber una reducción de capítulos de 6 a 4.
pero se han mantenido los 6, con lo cual quizás esto es mejor porque tampoco nos cambia demasiado lo que tenemos actualmente. Y luego os hablaré al final del curso, aunque sea rápidamente, esos cambios que se han producido también en el tema de las auditorías, sobre todo porque ya sabéis, y esto es un pequeño temor que tenemos en la industria, es que se van a introducir las auditorías no anunciadas como obligatorias. Esto es un requisito de GFSI. GFSI o la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria ha obligado a través de sus requisitos, de sus doctrinas, que haya dentro de un ciclo de 3 auditorías de certificación, una de ellas sea no anunciada, que deberá ser acordada con la propia entidad de certificación. Lo hablaremos luego al final del curso, ¿vale? Luego también, fijaos, y esto para mí es muy importante como profesional del sector, porque en multitud de empresas, y llevo ya muchos años trabajando, es fundamental además por compliance, que hagamos una pequeña descarga de responsabilidad. Es decir, simplemente lo que quiero transmitiros desde un inicio es que lo que yo os voy a contar en muchos casos son interpretaciones de los requisitos. Eso quiere decir que lo que sabemos ahora de la versión 7 podría ser modificado en un futuro cuando la norma esté más madura, cuando la norma ya se esté de alguna forma certificando en la industria. Entonces, cualquier cosa que yo os diga ahora, no digo que la cojáis con la punta de los dedos por si fuese errónea, que espero que no lo sea, pero que es verdad que podría haber algún tipo de modificación. Con lo cual es vuestra responsabilidad actualizaros de manera que evidentemente no tengáis ningún problema a la hora de certificaros ni tampoco ningún problema con los clientes. Es una pequeña descarga de responsabilidad que tenéis en pantalla, insisto, en la que se dice que cualquier cosa que hagáis en la empresa y sus consecuencias va a ser responsabilidad vuestra y no va a ser en ningún momento responsabilidad de la impartición de este curso de formación de actualización. Simplemente dicho eso, avanzamos, ¿vale? Luego, fijaos, es importante, vamos a empezar ya con lo que es el capítulo, evidentemente, la primera parte, que es muy importante que la veamos, ¿vale? Ok, en este caso, fijaos, vamos por aquí. Os presento, por tanto, lo que es la introducción como parte 1 de lo que es IFS e IFS Food. Y fijaos que IFS es un estándar, aunque lo voy a contar muy rápido, es un estándar que cada vez está cogiendo más importancia dentro de la industria alimentaria a nivel mundial. Es un estándar que está creciendo anualmente en cuanto a interés, fijaos, en casi un entorno de un 11%, digamos, a nivel global, con lo cual va a ser mucho más reconocido si los diferentes países ubicados a nivel de, digamos, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, países asiáticos, porque es verdad que en Europa es muy reconocido. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con consultores sudamericanos y centroamericanos durante estos meses atrás y en muchos casos no saben lo que es IFS. Bueno, sí que es verdad que ese crecimiento ha permitido que haya casi prácticamente 17.000 empresas certificadas. De hecho, la plantilla de auditores con la que cuenta IFS están casi en torno a los 1.300 y todavía son pocos para todas las empresas que requieren auditoría de certificación o recertificación. Es verdad que ha llegado a pues, en torno a unos 100 países ubicados en diferentes continentes, 4 continentes. Y bueno, sí que es importante que tengáis en cuenta que trabaja, fijaos, hasta con 105 organismos de certificación. Esto se ha reducido un poquito con respecto al año pasado, que eran 110. Este año han sido un poquito menos, pero bueno, más o menos suelen ser las mismas. Es verdad que todas las publicaciones que tienen pues están intentando publicarlas en diferentes idiomas, sobre todo en idiomas que están dentro de lo que es la Unión Europea o el entorno económico europeo. Y luego, pues bueno, luego también hay zonas geográficas muy importantes como la China, etcétera, que también se está publicando documentos de la versión de la norma V7, así como otros documentos muy interesantes en diferentes idiomas. Fijaos que IFS está en Alemania, está en Berlín. Es que IFS es una organización que no tiene ningún tipo de problema de contactar directamente con la propia industria, con las propias fábricas. Así que ante cualquier duda, sobre todo si es importante, como es lógico, no tengáis ningún reparo a la hora de comunicaros con ellos, que tienen gente técnica, hay responsables técnicos y responsables de la norma que están esperando a que les preguntéis y que puedan solucionar los problemas porque ellos son los más interesados, ¿vale? Ya sabéis que el alcance de esta norma IFS Food es para los fabricantes de alimentos y para aquellos también que producen envasado de alimentos. Fuera de ahí,
ya intervendrían otro tipo de estándares también de IFS, como Logistic, como Broker, etcétera, que es importante tenerlo en cuenta porque a veces las fábricas también comercializáis productos que no los elaboráis, con lo cual, pues, en ese caso quizás habría que excluirlo del alcance y tenerlo muy en cuenta cara a los clientes, ¿vale? Como nos obligan ahora en la actualidad. Sí que es verdad que la norma IFS Food ya sabéis que tiene un origen muy claro. Nace, bueno, en la distribuidora alemana hace ya muchos años. La primera norma certificable no fue la primera versión, fue la tercera. ¿De acuerdo? Las dos primeras fueron un poquito de prueba para ver cómo se podía aplicar estos requisitos auditables en diferentes fábricas ubicadas, sobre todo en Alemania, pero cuando ya se vio que se podía comparar resultados de una fábrica con respecto a otra de una forma homogénea, se podía utilizar en lo que es la industria alimentaria a nivel mundial, entonces ya se publica la versión 3, que es la certificable, y a partir de ahí ya sabéis que ha ido avanzando con diferentes versiones porque se han ido incorporando también los franceses, los italianos, los austríacos, los suizos, luego también se han incorporado los polacos, más tarde se incorporó IFS en Norteamérica, también por ejemplo los españoles nos incorporamos prácticamente ya en la última versión 6.1 y pues también lo que es la parte asiática y Sudamérica, ¿vale? Entonces en este caso este estándar ha ido cogiendo importancia y, bueno, por tanto, se utiliza un poquito para comparar lo que es el estado en el que se encuentran las fábricas en relación a la garantía de calidad e inocuidad alimentaria, proporcionando transparencia, rigurosidad. Pero de todo esto que veis aquí, se puede resumir en 4 cosas muy importantes. Este estándar está destinado a garantizar lo que es los requisitos que se establecen con los clientes. Está específicamente, de alguna forma, diseñado para garantizar que los productos tengan la calidad especificada con ellos, la inocuidad que se requiere para no dañar la salud y también la garantía del cumplimiento legal. Estas 4 cosas son particularmente importantes, aunque luego también se incluya que sí, IFS Food también ayuda a reducir costes. Bueno, pues es una visión ya un poquito más subjetiva porque a las empresas normalmente a veces les supone incluso inversiones y le produce una serie también de recursos económicos, incluso humanos, muy importantes. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que estos 4, cumplir con requerimientos del cliente, garantizar calidad, garantizar inocuidad y garantizar cumplimiento legal, es en lo que se basa el estándar de IFS Food. Y luego los de la versión 7, esta que se ha publicado el 6 de octubre, hace apenas un mes atrás, y las que ya os digo que en principio lo que se ha pretendido es reestructurar el protocolo de auditoría, hacerlo más sencillo, que los auditores puedan obtener información en cuanto a lo que es más importante para IFS, es decir, de cómo se garantiza la calidad, la inocuidad, el cumplimiento legal, etcétera. Fijaos que ya se ha cambiado el nombre, como luego más tarde os diré, ya no se le llama auditoría, se le llama evaluación. Es verdad que es un pequeño cambio conceptual, pero fijaos que la evaluación tiene digamos, un alcance más amplio, porque recoge tanto lo que es la auditoría como también la inspección, que los auditores estamos obligados a hacer también inspección, intentar pillar cositas o detectar cositas que pues, nos puedan dar una evidencia objetiva de un incumplimiento de un requisito en un momento dado, ¿vale? Fijaos también que es muy importante que el estándar tenga esa practicidad que se espera. Por eso se han eliminado algunos requisitos o se han integrado en otros de tipo documental. Y se han ampliado quizás y especificado aquellos que se deben cumplir más en planta de producción, para hacer que pues, invirtamos menos tiempo en las auditorías a nivel documental y dediquemos más tiempo en planta de producción, que es realmente, sin duda, donde interesa. Luego también en esta versión 7, como os decía, pues se intenta alinear el estándar de IFS a GFSI. Y luego también fijaos, por tanto, en consecuencia, igual que ha hecho BRC en su versión 8, pues se ha introducido ese concepto de cultura de inocuidad alimentaria que a nivel, digamos, europeo o aquí en España, es un concepto aparentemente nuevo, pero es un concepto que en Estados Unidos lleva ya muchísimos años hablándose de esto. Lo que denominamos comportamiento higiénico, actitud higiénica, que va mucho más allá del cumplimiento de meras normas. Las normas las podemos dictar, redactar y hacer cumplir, pero no, en el puesto de trabajo se dan multitud de situaciones en las que
El trabajador tiene a veces incluso que improvisar y por tanto va a depender la calidad y la inocuidad del alimento no solo del cumplimiento de normas, sino de su propio comportamiento. Y el comportamiento y la actitud depende también incluso de los valores que transmite la propia empresa, de lo que quiere que se haga en su empresa. Así que es un concepto, insisto, que a nivel europeo podría parecer que es nuevo, pero no lo es. Hace ya muchos años, se me caen por aquí cosas. No sé qué se ha caído. Vale. Bueno, seguimos. Fijaos, aquí tenéis el cronograma de lo que es la norma. Tenéis un poquito el inicio cuando apareció realmente la versión 7, a principios del año 2019, donde se comunicó a las partes interesadas. Evidentemente, de esa consulta de partes interesadas, pues bueno, pues sale una serie de modificaciones, se empiezan a hacer auditorías a 10 empresas, perdón, a 10 empresas que están repartidas en 6 países diferentes, están publicadas en la propia norma IFS, esas empresas, y luego de ahí pues surge ya lo que es el borrador, que fue publicado evidentemente en el cuarto trimestre de lo que es 2019, y luego ya finalmente, por fin, el 6 de octubre del 2020, se publicó realmente la versión 7, que sabemos que va a entrar en vigencia de forma opcional, voluntaria, a partir realmente del 1 de marzo del año 2021, del año que viene. Y va a ser obligatoria, certificada, a partir de la fecha 1 de julio 2021. ¿Vale? Unos 9 meses aproximadamente desde la fecha de publicación, ¿de acuerdo? Así que es verdad que queda todavía tiempo por delante, es cierto, pero vais a ver cómo hay una serie de cambios, una serie de requisitos nuevos incluso, que nos va a obligar a hacer gestiones desde ya, por decirlo de una forma, para que cuando lleguemos el día de la auditoría ya hayamos cumplido con esos requisitos y, por tanto, incluso no tengamos problemas en la certificación. Recordar que la auditoría interna tiene que estar hecha en base a la versión 7, ¿vale? En la versión 7. No hagáis la auditoría interna en base a la 6.1 si os vais a certificar en la 7, porque entonces no va a tener requisitos incorporados en la 7 en esa auditoría interna y, por tanto, tendréis problemas importantes. Así que para que en la interna ya empecemos a cumplir eso, por tanto, vamos a tener que empezar a mover ya las gestiones requeridas y necesarias cuanto antes, ¿vale? ¿Alguna duda respecto a esta primera parte? ¿Ninguna? Bueno, pues vamos entonces a avanzar y vamos a la parte 2. Vale, en esta parte 2, fijaos que vamos a hablar de los cambios generales de la norma. Os voy a explicar, aunque sea brevemente, aquello que es más importante, sobre todo en relación al estándar y luego también a los diferentes capítulos. Es verdad que la parte 3 y la parte 4, como ahora os contaré, también modifica aspectos relacionados con los organismos de acreditación, organismos de certificación, y también se han modificado aspectos que tienen que ver con los propios auditores de certificación, que se ha abierto un poquito el abanico de posibilidades para que podamos ser auditores de certificación de IFS, que estaba anteriormente muy restringido. Entonces, todos estos cambios van a ser interpretados, como es lógico, por parte, digamos, de los interesados. Fijaos que el primer cambio general de la norma es su relación directa con una norma que no sé si conocéis, que es la ISO 17065. Es una norma que está destinada a certificar procesos, productos y servicios. Por tanto, fijaos que desde el punto de vista de IFS, todo lo que tenga que ver con garantía en cuanto a los procesos y a los productos, deberemos gestionarlos quizás con mayor rigor y garantía que lo hacíamos con la versión 6.1. Y esto es importante porque normalmente cuando hablamos de estándares de IFS o de BRC, nos vamos normalmente a la inocuidad. Nos vamos normalmente a actuar rápidamente cuando la inocuidad se ve comprometida. Pero cuando la calidad se ve comprometida, pues parece que no corremos tanto. Y esto para IFS en su versión 7 debe cambiar. Y también tiene que asegurarse con todos los requisitos que sean necesarios, con todos los controles y muestreos que sean necesarios, el que cumplimos con esa calidad especificada con los clientes, ¿vale? De hecho, fijaos, esta norma es la que ha obligado a cambiar la denominación
de lo que es la propia auditoría en la versión 6.1 y que ahora se denomine evaluación. Porque exige que haya, por una parte, auditoría normalmente en lo que es el sistema documental y luego también en la planta de producción, pero fijaos que también nos exige que haya inspección, que hurguemos, que busquemos, que estemos muy atentos al entorno, que estemos observando potenciales riesgos de caída de cuerpos extraños, potenciales riesgos de quizás contaminación por plagas, es decir, la limpieza, el orden, la desinfección, la infraestructura. Si quiere que ampliemos un poquito más la mirada a la hora de hacer auditorías de certificación e incluso internas y por tanto que sea más completa, ¿vale? No simplemente la mera revisión de lo que se dice documentalmente que se va a hacer y luego se lleva a la práctica en lo que es el puesto de trabajo de cada uno de los participantes en el sistema, ¿vale? Luego también fijaos otra modificación interesante, importante, es que existe una obligación a partir de ya de tener o contar con lo que se llama el GLN o número de localización global, ¿vale? GS1, que es una empresa alemana, se ha asociado a IFS. Entonces, es la entidad que nos puede proporcionar ese número de identificación global, que es son 13 dígitos, son 13, digamos, dígitos, que lo que hacen es ubicar físicamente al fabricante que se certifica. Fijaos que este número tiene que ser tramitado antes de la certificación, porque no vais a poder conseguir certificaros en versión 7 sin que todas las plantas de producción que vayan a pasar por esta certificación en esta versión lo obtengan. Es una forma de mejorar la transparencia, la trazabilidad del minorista distribuidor con respecto al fabricante y el lugar donde se elaboran los productos que luego se comercializan. Entonces, sí que es verdad que en función de la realidad de vuestra empresa podría haber diferentes modalidades, porque las fábricas que evidentemente son únicas, pues tienen que conseguir lo que se llama el GLN tipo 1, que tiene un coste de 95 euros inicialmente y luego anualmente de 85 euros. Pero cuando ya es un grupo de empresas que están formando parte de una propia entidad a nivel fiscal, pues ya puede optar, digamos, a otras alternativas como las que veis aquí. En este caso es el GS1 completo, que realmente pues cuesta una cuota de entrada de 230 euros y luego ya pues anualmente serían 150 euros. Pero esto tenéis que empezar a tramitarlo ya. ¿Por qué? Porque todas las entidades, fijaos, las casi 17.000 empresas certificadas, van a intentar gestionar todos estos, digamos, estas obligaciones del GLN antes de la certificación, que es verdad, insisto, que a partir del 1 de marzo, las voluntarias, y a partir del 1 de julio, digamos, las obligatorias. Pero no lo dejéis pasar mucho en el tiempo, porque luego se saturarán y, por tanto, tardarán más en daros ese número GLN y luego incluirlo, fijaos también, que esto es lo importante, tienen que estar incluidos en esta base de datos que se llama GEPIR. La base de datos, si no incluye vuestro GLN, por falta de tiempo, porque no lo habéis tramitado cuando correspondía, pues entonces no podréis obtener el certificado. Importante, ¿vale? Aparece en el código QR, aparece en el informe, son datos obligatorios. Ya os digo que esto es para mejorar lo que es la transparencia, que hasta entonces a veces no ocurría. Hay algunas empresas que han intentado pasar por la auditoría de certificación en entidades que no son la suya, ¿vale? Que son cercanas del mismo sector, pero no son la suya. Esto incluso yo lo he podido vivir. Ir a una empresa a hacer una auditoría, me recogen en el aeropuerto, me llevan en taxi a la empresa y sí, yo creo que es esa empresa porque es la que teóricamente voy, pero como me llevan, allí me dejan en el parking, me acompañan, hago la auditoría y resulta que luego me doy cuenta de que no era esa. ¿Vale? Y eso ha pasado incluso a autoridades oficiales y ha pasado en muchos sitios. Así que es importante que esto lo tengamos claro antes de seguir avanzando. Y fijaos que aquí tenemos esas 4 partes que están en la norma donde se ha producido pues, cambios significativos. Por ejemplo, el que tiene que ver con el protocolo de certificación, esa nueva estructura que os decía antes, el enfoque de la ISO 17065, también muchas cosas asociadas a lo que llamamos procesos subcontratados, que no es fácil de interpretar cuándo los tenemos o cuándo no,
Pero sí que es verdad que, igual que en principio gestiona BRC, en el caso de BRC e IFS son diferentes conceptualmente, ¿vale? Cuidado con eso porque son diferentes. Luego también, pues, como es lógico, hablaremos también de las evaluaciones, digamos, no anunciadas y, bueno, pues hay una serie de anexos que ahora os contaré donde se ayuda a diferenciar, pues, la actuación cuando tenemos caos, cuando tenemos mayores, cómo actuar, lo que se llaman árbol de decisiones para exclusiones. Vale, pues como os decía, fijaos, lo más interesante dentro de lo que es el curso de formación que estamos realizando, en el que lo que se quiere ver realmente son los cambios que se han producido en los requisitos, es lo más interesante para vosotros y para vosotras, están recogidos, fijaos, en el capítulo 2. Esto es un pequeño resumen, luego vamos a ir viendo con mucho detalle cuáles han sido. Pero fijaos que se reduce de forma muy significativa el número de requisitos, de 281 a 237, ni más ni menos. Y mete esos 12 requisitos que tienen que ver con cultura de inocuidad alimentaria, tiene que ver también con el análisis de causa raíz y su comprobación de eficacia de la medida tomada. Se mete mucho también con temas de fraude, con tema también de food defense, hay unas modificaciones en cuanto al capítulo 6, se mete mucho también con tema de subcontratación, como hemos hablado antes, nos obliga, sobre todo si tenemos almacenamiento subcontratado o tenemos transporte subcontratado, una serie de requisitos que exigirles. El tema de las trazabilidades, que son también muy importantes, no solamente para IFS, también para BRC. Hay también cambios muy interesantes en cuanto al tiempo. Y luego, en cuanto al control de plagas, son elementos básicos para IFS. Ya digo que esto es fundamental, que luego se describa con un nivel de detalle que se entienda bien qué es lo que se espera, para que luego no tengáis problemas en la certificación. Luego es verdad que en la parte 3, en la parte 4, pues habla de, insisto, cosas que tienen que ver con las entidades de certificación y auditores, y luego también con lo que es el propio informe, que se intenta que sea más sencillo, más fácil de interpretar. Vale, ahora tenemos aquí. Bueno, aquí os presento, fijaos, realmente lo que es la estructura de la versión 7, como os decía, esos 4 capítulos que la conforman y luego un montón de información de manera, digamos, que nos permita pues ir al detalle en algunos aspectos que tienen que ver con la aplicación del estándar, con el propio proceso de certificación, con los productos y los alcances dentro de lo que es la norma. Y son 12 anexos muy interesantes, incluido lo que es el número 12, que es el glosario. Pero no voy a entrar aquí porque en principio lo importante son los cambios. Fijaos, como os decía antes, los alcances de producto no han sido modificados, siguen siendo los mismos. Y luego también lo que son las puntuaciones de la misma forma, es decir, siguen respetándose esos rangos por debajo de 75%, entre 75 y 94,9 tenemos el nivel básico. Es buenísimo tener puntuaciones altas porque nos dicen que estamos cumpliendo de forma muy rigurosa con lo que es el estándar en sí, pero recordar que cuando las puntuaciones son muy, muy altas, por ejemplo, por encima de 98%, o son también, podría ocurrir, muy, muy bajas, en torno a 75, así como el cambiar de entidad de certificación para hacer auditorías. Todo esto son como alertas que le saltan a IFS certificación y son como, digamos, alertas que hacen que os auditen de forma no anunciada en el Integrity Program antes que a otras entidades. ¿De acuerdo? Entonces, es buenísimo tener puntuación elevada, pero eso hace que os expongáis más a lo que son las auditorías no anunciadas, incluso que al auditor que os ha hecho la auditoría le hagan una auditoría testigo, una witness audit, ¿vale? Porque se supone que es difícil alcanzar niveles de por encima del 98% y a lo mejor es que el auditor no era lo suficientemente competente para poder detectar desviaciones o no conformidades, ¿vale? Luego, en cuanto a lo que son scoring brochure, eso sí que también ha cambiado y es muy interesante, porque fijaos que las Bs, las puntuaciones B, que siguen quitando 15 puntitos, o sea, perdón, siguen permitiéndonos obtener 15 puntos en vez de 20, anteriormente en la 6.1 se identificaban como una desviación. Pero a partir de la versión 7, esa B va a ser lo que se denomina un punto de atención. No es ni desviación y no es no conformidad. Es algo que nos van a puntuar, algo que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque quizás en el futuro, si seguimos por ese camino, podría dar lugar a una desviación o a una no conformidad. Pero las Bs, como punto de atención, no requieren ni correcciones ni acciones correctivas.
no van a aparecer, por tanto, en el plan de acción que surge tras la auditoría de certificación. Muy interesante. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque tanto GFSI como la ISO 17065 no permiten actualmente obtener una certificación si todas las correcciones de las desviaciones o acciones correctivas se han gestionado de manera que son eficaces y han solucionado el problema que se ha detectado en la auditoría. Claro, las Bs suelen ser muy frecuentes en las auditorías, depende del nivel de la empresa, pero normalmente suelen ser muy frecuentes. Eso obligaría a invertir mucho más tiempo ante algo que se supone que casi se cumple totalmente. No se llega a cumplir totalmente, pero casi. Con lo cual IFS ha decidido bajar lo que es el nivel hasta el C, a partir del cual las desviaciones evidentemente tienen que estar tramitadas y gestionadas en forma de corrección y de acción correctiva. Recordad que la corrección es esa acción que se hace para volver a controlar aquello que supuso un problema, pero siempre llevan también acciones correctivas que requieren buscar siempre la causa raíz, encontrarla y tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir, asegurando tras el control de eficacia y su registro que es así. Esto normalmente la acción correctiva lleva ya mucho más tiempo, con lo cual no os van a obligar en el plan de acción que demostréis eficacia de acciones correctivas. Eso se comprobará ya al año siguiente, cuando os hagan de nuevo la auditoría de certificación. Pero ya os digo que es importante que todas las correcciones estén hechas para que tengáis el certificado. Sin las correcciones llevadas a la práctica y funcionando, no os van a dar esa certificación. Aquí lo tenéis, ¿vale? Importante, insisto, no es una desviación, solamente es algo que nos llama la atención porque impide que se cumpla el 100% del requisito y que en el futuro podría ser un problema. Aquí tenéis lo que os decía antes de ISO 17065 y GFSI, que obligan a corregir las desviaciones y acciones correctivas antes de una emisión de certificado, con lo cual las ves, pues IFS ha decidido pasarlas como solo punto de atención. Bueno, luego también recordar, fijaos, otra modificación interesante respecto a los requisitos CAOS. Los requisitos CAOS no han cambiado, siguen siendo los mismos. Sí que es verdad que se ha introducido alguna cosita en referencia a alguno de ellos, pero son los mismos que antes. Cambia la puntuación que tiene, es decir, cambia la identificación del requisito. Si antes era el 4132, pues ahora es el 4152. Cambia la puntuación, digamos, la identificación, pero sigue siendo prácticamente igual. Lo que pasa es que antes, en cuanto a una desviación del requisito CAO, podría ser B o podría ser D. Nunca podía ser C, ¿vale? Pero ahora, como hemos considerado como la B un punto de atención, entonces el CAO solamente puede, si se incumple, darle una puntuación C y una puntuación D. Ahora ya en los CAOs la B no puede aparecer, ¿vale? Solo la C o solo la D, ¿de acuerdo? ¿Veis? Fijaos que incluso en el propio Scoring Brochure lo que han hecho es indicar, además en negrita, no vais a poder obtener certificado si las correcciones de las desviaciones y de las no conformidades las tenéis perfectamente implantadas y corregidas con, evidentemente, el registro de la comprobación de que eso ha sido así, que se podrá hacer documentalmente en forma de, pues, a nivel documental, por ejemplo, documentos que nos puedan entregar diferentes entidades con las que hemos corregido el problema, o vídeos, o fotos, como queráis. Lo importante es luego demostrar al auditor de certificación que esa corrección se ha llevado a la práctica y funciona. Y luego la acción correctiva, que también tiene que estar en el plan de acción, ya comprobará su eficacia al año siguiente, ¿vale? En la siguiente auditoría. Pero en todos los casos tiene que ser así, ¿vale? Es un poquito lo que os estaba comentando antes. Resumiendo, el punto de atención OB no es una desviación, con lo cual no lleva ni corrección ni acción correctiva. Este documento está obtenido directamente de IFS, de la versión, ¿vale? Y luego fijaos aquí lo que es la C y la D, sí que requiere corrección y sí requiere acción correctiva. Las correcciones solucionadas antes de emitir el certificado y la acción correctiva asegurada antes de la siguiente auditoría de certificación. ¿Vale?
No os lo he dicho antes, pero insisto, si durante lo que es la explicación de los diferentes cambios, que seguro ahora por ahora es sencillo, pero ya veremos luego más tarde que se complica un poquito más. ¿Tuviese alguna duda? Cuando queráis, me podéis mandar un email, me podéis llamar, podéis comunicaros conmigo con WhatsApp, como sea, ¿eh? Me preguntáis y yo respondo, ¿vale? En cuanto a lo que es este cambio de versión de 6.1 a 7 o cualquier cosa que tenga que ver con calidad y inocuidad alimentaria, ¿eh? No, no hay ningún tipo de problema, pero que lo sepáis, ¿eh? Que si algo se queda en el tintero, no hay problema porque me podéis preguntar cuando queráis. Avanza, vale. Luego también en tema del logotipo. Bueno, en cuanto al logotipo, sí que es verdad que, igual que hace BRC, se observa que en muchas ocasiones las empresas usamos el logotipo mal, porque a veces, por ejemplo, ponemos el logo en una página web y el logo va cambiando con el tiempo, pero la página web no se va modificando y aparecen logos obsoletos. Luego también se observa en muchas ocasiones que hay empresas que no están certificadas en IFS, pero trabajan con proveedores certificados en IFS y ponen esa información en su propia empresa como si fuesen ellos. Evidentemente eso no se puede hacer, ¿vale? Se puede indicar en la página web, en lo que es la propia documentación de marketing, que se trabaja con proveedores con IFS certificado, IFS Food, pero no se puede hacer o engañar o malinterpretar cara al cliente que evidentemente se dispone de esa certificación. Y luego también nos dice, ojo, si hacéis exclusiones, que para hacer exclusiones hay un anexo específico para ver si se puede hacer o no se puede hacer, si aparece una exclusión, debajo del logo tiene que estar este texto. Porque a veces comercializamos productos que están excluidos y con nuestro logo hacemos creer al cliente que también se incluye el suyo. Y a veces no es así. Con lo cual nos dice, tendréis que incluir que evidentemente algunos de los productos están excluidos del alcance de la auditoría de certificación de IFS Food y que se pueden mostrar al cliente si lo solicita. Así que nos va a obligar a poner un texto debajo de los logos si fuese así. ¿Vale? Ya sabéis que en los certificados aparece, pero no se puede poner el logo a secas si es verdad que se excluyen cosas, ¿vale? Hay que informar al cliente de que es así nuestra realidad, ¿vale? Luego, en cuanto a lo que son los cambios de los propios capítulos, pues el nombre se mantiene, excepto en el capítulo 6, donde se ha quitado el tema de inspecciones externas. Bueno, es muy sencillo porque fijaos que la inspección externa de Food Defense se ha incorporado al requisito que nos pide en el capítulo 5 de hacer inspecciones externas. Entonces, ya que hacemos inspecciones externas, pues de alguna forma vamos a incluir también el Food Defense dentro de esas inspecciones que se hacen en el capítulo 5. O sea que en principio no es que se elimine, sino que simplemente se ha querido de alguna forma reducir los requisitos en el capítulo 6. De hecho, ha cambiado de 8 a 4 y uno de esos cambios ha supuesto pues reubicar esas inspecciones externas que se marcaban en la versión 6.1. Ya os decía antes que los caos se mantienen, no hay ningún cambio en los números de caos, en la identificación del caos solamente cambia su numeración, porque evidentemente han cambiado los numeritos en diferentes capítulos y subapartados de requisitos, pero es lo único que cambia. Y luego en algún caos es verdad, pues que introducen alguna palabrita, sobre todo de calidad. Bueno, simplemente es para que tengamos más claro qué es lo que se pide con ese CAO, con ese requisito CAO. Pero prácticamente no ha cambiado nada en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades de gestión. Sí que es verdad que con un poquito más detallado, en estos capítulos de la parte 2, aquí pues tenéis un poquito más claro cuáles son los requisitos que se han incorporado nuevos, ¿vale? Ya sabéis que tenéis 36 requisitos fusionados, representan prácticamente el 13% de esos 237 requisitos que hay ya en la versión 7. Hay 21 que se han eliminado, ese 7%, y luego pues esos 12 nuevos, ya os digo, tenéis, fijaos, en el capítulo 1, 2 nuevos. En el capítulo 4 aparecen 9 requisitos nuevos y luego en el capítulo 6 aparece solamente una modificación. Está aquí, el 6.1.3, que tiene justamente que ver con el hecho de que, bueno, pues nos obliguen a hacer también simulacros y pruebas de Food Defense en las auditorías internas y de certificación, ¿vale? Y en las inspecciones, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Como os decía antes, esos dos requisitos nuevos en el 1, 4 en el 9 y 1 en el 6. Y con esto vamos a pasar, evidentemente, a ver esos capitulillos
que nos interesan mucho tener en cuenta a partir de ahora, ¿vale? A ver si tengo por aquí. Vamos a ir a los capítulos, ¿vale? Ok. Pues fijaos, vamos a ir a lo que es el primer capítulo 1, donde vamos a describir cuáles son al menos los cambios más importantes que se han producido en la versión 7. Aquel que tiene que ver, evidentemente, con la política de calidad, que ya sabéis que en la versión 6.1 se incorporó responsabilidad ambiental, sostenibilidad, responsabilidad pues, laboral, pero que en este caso pues todo eso un poquito se ha o eliminado o integrado con el concepto de cultura de inocuidad alimentaria, que va a tener que ser incorporado, como no puede ser de otra forma, en la política, y en base a esa política tendrán que venir luego objetivos en base a ella. Evidentemente, los que tenéis BRC versión 8, que entró en vigencia el 1 de febrero del 2019, ya habéis tenido que hacer un plan de cultura de inocuidad alimentaria para mejorarla, con lo cual iréis avanzados en relación a los que solo tenéis IFS. Pero se puede utilizar la misma técnica, la misma planificación, la misma sistemática, y os va a ayudar, ¿eh? Si tenéis la posibilidad de hacerlo la misma gestión, os va a ayudar. Luego también, como os decía antes, ese nuevo que tiene que ver con revisión por la dirección, aunque también hay uno modificado al respecto, y la comunicación con la entidad de certificación, ¿vale? Como decía, fijaos, en cuanto a la política, se introduce cultura de inocuidad alimentaria. Sí que es verdad que nos pide, oye, separa un poquito el tema de la calidad de producto con respecto a la inocuidad del producto para que tengáis claro y la dirección tenga claro que tiene que proteger las dos cosas, calidad e inocuidad, y no solo inocuidad. No es un sistema de gestión de certificación de producto y procesos que no se preocupe por la calidad, sino que le tiene que dar garantía absoluta al cliente, según las especificaciones pactadas con ellos, esos acuerdos que tienen que estar actualizados, como luego veremos más tarde. Entonces, lo que antes nos indicaba en la política en cuanto a responsabilidades éticas, personales, etcétera, pues se ha quedado un poquito en el tintero, digamos que no se han vuelto a repetir en este requisito en la versión 7 y bueno, se supone que se suple con lo que es el tema de cultura. Luego, en cuanto a lo que es la comunicación de autenticidad, que es muy importante, ¿vale? Tanto los problemas que tienen que ver con calidad, con autenticidad, tienen que transmitirse esa información que pueda afectar a esos dos parámetros de una forma igualmente rápida como ocurre con inocuidad. Dice que la información que es importante para garantizar calidad y autenticidad debe ser también rigurosa, tiene que ser rápida, eficaz y llegar hasta el personal que le corresponda. Que esto a veces no ocurre así, ¿eh? Sobre todo en temas de autenticidad, a veces es como algo que se nos ha obligado a gestionar hace unos años y está un poquito bastante más enlentecido. Y en cuanto a calidad, a veces también, depende del producto y de los controles que se requieran, ¿vale? Luego, en cuanto a el KO número 1, fijaos que simplemente la modificación que se ha producido en este capítulo 1 es nada, que ha introducido pues, ese concepto de calidad de producto que se está insistiendo en esta versión 7, que no os dejéis nunca de lado, ¿vale? Que sigue siendo igual de importante que garantizar inocuidad, no menos. Luego en este 1.2.3 y en 1.2.5, donde se nos estaba pidiendo, bueno, siempre hemos tenido necesidad de tener un organigrama, donde se establece la jerarquía dentro de una empresa en relación a las garantías de calidad, inocuidad, autenticidad, food defense. Esto es muy importante, ¿vale? Pero fijaos que en el organigrama es fundamental que esté actualizado y muestre a todas las figuras clave. ¿Qué son figuras claves? Pues son figuras de las que depende realmente, son puestos de trabajo de los que depende la calidad, la inocuidad, el cumplimiento legal, la autenticidad y también la seguridad respecto a Food Defense. Con lo cual tienen que estar perfectamente integrados ahí. En algunos casos hay auditores de certificación que se empeñan en también introducir aquí pues, al personal que se responsabiliza de limpieza, desinfección, de gestión de plagas, de mantenimiento, también incluso de los que controlan los puntos de control crítico o puntos de control, o como llaman ahora, otras medidas de control, ¿vale? Luego, el 1.2.5 me está hablando de la necesidad también de tener fuentes de información rigurosas. Ya nos decía la 6.1 que teníamos que basarnos en desarrollos científicos, en códigos de prácticas de la industria,
Ya, pero es que con esa información no llegamos a veces para garantizar esa calidad, inocuidad, cumplimiento legal, etcétera, y por tanto, sobre todo en cuanto a lo que es food defense y fraude, también la alta dirección de la empresa tiene la obligación de proporcionaros recursos rápidos, bibliográficos. En muchas auditorías se observa que a veces os suscribís a páginas web, no sé si conocéis a Sigriker, hay muchas más, donde nos suscribimos y cada mes nos dan información, cada 6 meses. Hombre, sí, yo entiendo que hay cosas de fraude que requieren mayor urgencia. Sí, cuando hubiese un fraude debería comunicárnoslo esa suscripción que tenemos con esa entidad, o nosotros tenemos que tener un servicio interno que una persona asignada que esté buscando información en algún sitio con una forma más frecuente. Y más cuando hablamos de materias primas perecederas, que cuando se publican o salen en televisión o en los periódicos o donde sea, pues el producto está en el mercado ya y a veces consumido. ¿Vale? Entonces, que temas que tengan que ver con food defense, con fraude, con calidad, con inocuidad, tengamos fuentes de información rápidas y eficaces para actuar en consecuencia si hubiese algún día algún problemita. Este nuevo que veis aquí, el 126, sé que os decía que tiene que ver con lo que es la comunicación con la entidad de certificación. En el borrador de la versión 7 se nos decía que cuando haya un cambio de nombre de la entidad certificada o cuando cambie de ubicación, hay que comunicarlo a la entidad de certificación, evidentemente en un periodo de tiempo máximo de 3 días. Pero en esta versión 7 también se incluye información muy interesante. Cuando haya un retiro, cuando la administración pública oficial haya ordenado un retiro o una recuperación, o cuando el propio inspector local esté emitiendo notificaciones en las actas que nos emiten, en los foncos que nos emiten, donde se indica que estamos incumpliendo cosas, ¿vale? Es decir, cuando eso ocurra, tenemos la obligación de comunicarnos con la entidad de certificación. Mientras todo vaya bien, perfecto. Pero se ha ampliado bastante más el abanico de situaciones en las que tenemos que comunicarnos con la entidad de certificación. Ya sabéis, y si no, así os lo digo, no sé si conocéis a Beatriz Torres, que es una de las personas que forman parte de IFS, pues vino a España hace unos años precisamente con una intención de alguna forma, introducir en la administración pública oficial, que nos hace las inspecciones oficiales, el estándar de IFS. Es decir, que cuando tengamos un problema en la certificación de IFS, se le comunique a la inspección sanitaria de forma rápida, por si os han quitado el certificado, pues habéis tenido problemas importantes de inocuidad, de cumplimiento legal, para que os puedan visitar. ¿Vale? Y en el caso de que sea al contrario, es decir, que estés de maravilla, pues entonces la inspección sanitaria esté más tranquila con vosotros y vosotras y se vaya a inspeccionar a otras entidades. Ese era el objetivo. Entonces, de alguna forma, pues está intentando que sea así a través de este cambio en este requisito, digamos, incluido como nuevo. Luego también nos dice en el capítulo 1 que tenéis que identificar las necesidades de los clientes. Tiene que haber un proceso de entrada de información, de gestión de la misma y de obtención de salidas en forma de conclusión para asegurar que se produce mejora continua en la empresa. Tiene que existir un proceso, ¿vale? Tengo que buscar la forma de comunicarme con los clientes, que me hagan caso y me respondan. Con esa información gestionar, analizar y tomar medidas que evidentemente mejoren esas estadísticas, esas preguntas, esa satisfacción necesaria por parte de los clientes. Luego también nos dice en el 141 que tiene que haber una revisión por la dirección que incluya algunos elementos más de los que ya estaban puestos en la versión 6.1. Es decir, que se incluya ahora ese concepto nuevo que está introducido en la política. Ahora tenemos aquí ese elemento de cultura de inocuidad alimentaria que tiene que revisarse en las revisiones por la dirección. También tiene que tenerse en cuenta los comentarios que estemos obteniendo, tanto negativos, fijaos, como también positivos. Qué interesante. Positivos vamos a potenciarlos. Así que no solamente nos fijamos en lo malo, también en lo bueno. Esto le gusta al cliente, vamos a mejorarlo, vamos a potenciarlo. Y luego también, aparte de temas de autenticidad, temas también de conformidad, correcciones, acciones correctivas, esas notificaciones que podríamos tener de las autoridades oficiales por retiros, por recuperaciones o por foncos o actas de inspección que sean, digamos, de una forma negativas en cuanto a la gestión que hacemos dentro de la empresa. Eso tiene que llegar
a la alta dirección de la empresa, que no diga a la alta dirección de la empresa que no tenía conocimiento de eso, ¿vale? Vale, en cuanto a cultura de seguridad alimentaria, sobre todo pensando en aquellas personas que estén asistiendo al curso, que no hayan tenido relación directamente con esto de cultura de inocuidad alimentaria, ya os decía antes que es un concepto relativamente nuevo en Europa, pero en Estados Unidos yo también soy instructor oficial por parte de la FDA para impartir cursos oficiales de inocuidad alimentaria. Y la cultura de inocuidad alimentaria en Estados Unidos hace ya muchísimos años que se intenta transmitir. Entonces es importante que tengáis en cuenta que cuando GFSI hizo un estudio hace un par de años de alguna forma para valorar cuáles eran las causas de los brotes que se producían a nivel mundial, resulta que en el 94% de los casos se concluyó que era por un problema de capacitación de operarios, por un problema de capacitación de responsables. Así que fijaos que podéis tener el mejor sistema documental del mundo, y esto en muchas fábricas ocurre, tiene un montón de procedimientos, un montón de instrucciones. Podéis tener incluso, fijaos, la mejor tecnología a la hora de fabricar alimentos, las mejores líneas del mundo, los mejores equipos, los más nuevos, los más costosos, incluso publicar las más rigurosas normas del mundo. Pero si esto realmente las personas que trabajan en vuestra fábrica no lo hacen bien, no lo llevan a la práctica correctamente, es absolutamente inútil. No sirve para nada, es dinero tirado, es papel mojado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es ahí cuando vienen los problemas. Por eso la capacitación es muy importante. De hecho, el tema de cultura, lo que se pretende es que desde la alta dirección de la empresa estén transmitiéndose unos valores, unas políticas, de alguna forma, unas actitudes que tengan que ser llevadas a la práctica en la empresa por todos y cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que las personas, los profesionales, podamos hacer las cosas bien, sin que nadie esté encima de nosotros observando si es así o no. ¿Por qué? Porque el tema de cultura pide responsabilidad. Pero al mismo tiempo, para que haya una adecuada implantación y que funcione, tenéis que tener recursos humanos suficientes, tenéis que proporcionar formación y capacitación suficiente, tenéis que proporcionar utensilios y equipos suficientes. Si no, esto no funciona, ¿vale? Fijaos que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque hay bastantes aspectos interesantes pensando en cara a la auditoría de certificación que podrían pues, ser cuestionados en la misma. Es decir, un auditor de certificación, y estas son preguntas que son obtenidas de la propia página web de la IFS, pues nos puede preguntar si la empresa aborda el tema de cultura de inocuidad alimentaria dentro de la política, si se comunica a los empleados, si está implementando elementos que mejoren ese nivel de cultura que tiene la empresa para asegurar que evidentemente ese compromiso, esa responsabilidad, que conocen los valores de la empresa y que actúan en consecuencia. Una serie de preguntitas, insisto, que os podremos hacer tanto en las internas como en las de certificación y en base a las respuestas, pues valorar de una forma si se está llevando a la práctica correctamente el cumplimiento de los requisitos, ¿vale? Hay un montón de requisitos en la norma que tienen relación con cultura de inocuidad alimentaria. Tema de comunicación, de compromiso, responsabilidad, competencias del puesto de trabajo. Hay muchísimas cosas relacionadas con cultura. Tiene que estar, por tanto, de alguna forma recogiendo todos los aspectos de una empresa de alimentación, ¿vale? Luego también ya para acabar este capítulo, deciros que en esa revisión por la dirección siempre se va a exigir mejora continua. Y de lo que se está observando en las auditorías de certificación de IFS es que estas revisiones por la dirección no se les da importancia, o por lo menos la importancia que le da el estándar. Muchas veces lo hacéis los departamentos de calidad y pasáis a la alta dirección de la empresa un informe ya de conclusiones. Solo tienen que leerlo y firmarlo. Y no es así. De hecho, van a esforzarse en las auditorías de certificación en intentar preguntar a la alta dirección de la empresa si asistieron, de qué se habló, cuándo fue. ¿Por qué? Quieren ver compromiso por parte de la alta dirección de la empresa, que sepan qué es el estándar IFS, por lo menos que lo sepan, porque entonces estaremos de alguna forma viendo que no hay un compromiso real, que la alta dirección de la empresa vive demasiado despegada del resto de gestiones que son requeridos por esta norma. Entonces, cuando hagáis esa revisión por la dirección, dar información, sacar conclusiones y sacar, evidentemente,
esas conclusiones que tienen que estar bien definidas, bien detalladas. ¿Qué es lo que realmente ocurre en vuestra empresa o ha ocurrido durante ese año? Y en base a esta información, vais a proponer, por tanto, potenciales modificaciones de la política, vais a proponer objetivos nuevos, vais a proponer cosas, pero insisto, que siempre permitan mejora continua. ¿Vale? Es importante, mejora continua. Todo bien argumentado, más desarrollado, invertir más tiempo en las revisiones por la dirección, ¿vale? Y que participen también en esas revisiones, ¿m? Para obtener conclusiones, evidentemente, que sea adecuado, ¿vale? Luego también nos habla un poquito de lo que es el tema de revisión de infraestructuras, que ya sabéis que la alta dirección es responsable de mantener una infraestructura y aportar un entorno de trabajo adecuado para garantizar calidad, inocuidad, integridad, autenticidad. Y bueno, pues han incluido aquí también la necesidad de revisar el tema de infraestructura de edificios, sistemas de suministro, de agua, de gas, de vapor, etcétera, máquinas y equipos y también sistemas de transporte, porque el transporte siempre ha quedado un poquito como relegado y si es nuestra obligación, porque está bajo nuestro control, no es transporte del cliente, tenemos también que revisarlo y tomar medidas en base a esas revisiones, ¿vale? Porque a veces ya digo que se queda un poquito en el tintero. Vale, en principio, para ya amenizar un poquito todo lo que os he contado y relajarnos un poquito, no sé si veis bien el texto en vuestras pantallas, pero alguien me podría decir, la revisión por la dirección cada vez es menos importante para IFS. ¿Qué crees? ¿Que es verdadero o es falso? Venga, vamos a por la segunda. IFS V7 está requiriendo más implicación de la dirección en cultura de inocuidad alimentaria. IFS V7 está exigiendo mayor información y mejores fuentes bibliográficas, así como la fluidez en comunicación interna en temas sobre todo de autenticidad y food defense. Dicho esto, en principio, vamos a pasar el capítulo 2 que viene a continuación. Vale. Pues en principio, fijaos que vamos a ver las modificaciones que se han producido en el capítulo 2. Recordar que en este capítulo no hay ningún requisito nuevo, son todo comprobaciones. Pues fijaos que en este capítulo 2, uno de los cambios que se están produciendo son muy importantes. Es en referencia al control de la gestión documental. Es decir, hoy en día tratamos mucho con documentos informáticos y ya sabéis que existen problemas tanto como ciberdelincuencia, hackers, personas que puedan incluso dentro de nuestra empresa intentar bueno, pues alterar lo que es el sistema documental que tenemos o incluso a veces, ya sabéis, accidentalmente, pues se hacen modificaciones, se borran archivos, se borran registros. Claro, IFS quiere que demos una mayor garantía a la hora de gestionar documentos. Nos dice, fijaos, todos los documentos que estén utilizándose en la empresa, evidentemente, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma, tienen que estar protegidos, tienen que estar actualizados, tienen que estar disponibles en su última versión. Y si modificáis cualquier documento, tenéis que indicar el motivo de por qué se ha modificado. Tiene que estar registrado ese cambio, ¿vale? Entonces, es verdad que normalmente en documentos Word, por ejemplo, se suele incluir sin ningún tipo de problema, pero yo en las auditorías internas, por lo menos, observo que muchos documentos en Excel, algunos sí están identificando los cambios, pero en otros vemos versiones 8, 9, 15, 20, etcétera, y no estamos viendo los cambios que se han producido. Con lo cual, no sé lo que se hacía en la versión anterior, no sé por qué se ha cambiado, etcétera. Además, son documentos que se prestan mucho a cambiar cosas sin cambiar la versión. Entonces, nos va a obligar a que tengamos controles específicos para asegurar que tienen acceso ciertas personas, que pueden cambiar los documentos ciertas personas autorizadas y que evidentemente están protegidos con contraseña, como tenéis en este requisito 2121, el acceso, la modificación de los documentos de vuestro sistema. Indica protección con contraseña o cualquier otro tipo de sistema de protección. Pero es importante que solo el personal autorizado pueda acceder a los documentos, pueda modificarlos, puedas de alguna forma eliminarlos, si fuese necesario, bien justificado. Pues es importante que le demos más garantía a nivel documental al formato o al registro documento informático.
¿vale? Luego también hay un montón de requisitos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el tiempo de almacenamiento y conservación de los registros. Nos dicen, oye, evidentemente lo tradicional es que tú guardes los documentos de registro, lo que es la vida útil del producto más un año. Pero también podría ser que el cliente te estuviese exigiendo una conservación específica. Tienes que cumplir esa exigencia del cliente. Pues si yo, por ejemplo, tengo que tener 3 años y un cliente me pide que sean 5, pues tengo que hacer caso al cliente y van a tener que ser 5, ¿vale? Luego también nos habla un poquito de lo que es el tema de lo que es la gestión documental y garantía en cuanto a calidad, inocuidad, etcétera, donde tenemos que fijarnos mucho en los requerimientos legales del país de destino, no solamente el de producción, que es lo que suele ocurrir muchas veces en nuestras fábricas, que te controlamos muy bien la legislación europea, la nacional, la española, la comunidad valenciana, pero luego pues nuestro departamento comercial quiere mandar el producto o piensa en exportarlo a países fuera de la Unión Europea y no tenemos garantía ni de cumplimiento legal de etiquetado, ni tampoco de procesos, ni de controles, ni de límites máximos o parámetros de inocuidad. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Siempre pensad en el país de destino y tenéis que tener la legislación que asegure que el producto no va a dar problemas en el país de destino. Esto ocurre en muchas ocasiones y crea no conformidades en las auditorías, ¿eh? Luego también, fijaos, tener en cuenta, esto ya en la gran mayoría de empresas certificadas ya se hace, pero bueno, se ha querido incluir esta modificación para que se tenga claro, y es que los materiales de envasado también deben incluirse, como no puede ser de otra forma, en los APPCCs, ¿vale? Esto es muy importante. Fijaos que nos dice, oye, para hacer el APPCC y que sea, como dice su propia definición, sistemático, con carácter científico-técnico, utilizar información rigurosa. Y es verdad que nos dice que se puede obtener de consultores y se puede obtener de asesores, pero ojo, esos consultores o asesores también tendrán que indicarnos de dónde se obtienen esas fuentes de información, que tienen que ser rigurosas, tienen que estar reconocidas. No se puede poner cualquier cosa en los APPCCs. Los APPCCs europeos son, y perdonad por lo que voy a decir, son una birria. Son una birria porque la gran mayoría de ellos están inventados. Fijaos que no recogen la mayoría de peligros que se asocian a las materias primas, a los productos y a los procesos. Y en muchos casos, sobre todo lo que es la probabilidad, que ni más ni menos es un factor que se usa para ver si el peligro es significativo o no, nos la inventamos. Nadie pone las probabilidades como corresponde. Nadie me dice de dónde sale esa información de probabilidad. Nadie lo publica, nadie lo actualiza. Entonces, los APPCCs, ya sabéis que son sistemas vivos, por desgracia no están siendo lo eficaces que deberían ser. De hecho, ya sabéis, y si no os lo digo, el APPCC se va a sustituir en un futuro no muy lejano con un sistema que ha diseñado y ha creado y está obligando a cumplir en Estados Unidos la propia FDA. Se llama sistema HARPC, que ya BRC lo introdujo en su versión 8, le llama Plan de Inocuidad, como os lo llaman en Estados Unidos. Aquí lo llamamos Plan APPCC, ¿vale? Pero os digo que es importante que tengáis en cuenta que el APPCC, para que sea eficaz, tiene que ser riguroso. Ahora hablaremos un poquito más de ello. Siempre que se modifique cualquier aspecto con respecto a lo que hay ahora mismo en fábrica, es decir, materias primas, en material de envasado, procesos, metodologías de trabajo a la hora de fabricar alimentos, cambio de infraestructura o equipos, me tengo que poner a revisar de nuevo la PPCC. Entendemos que esto puede afectar a la calidad, inocuidad, etcétera. Sobre todo la inocuidad, hay que volver a revisar. Yo veo que una fábrica ha cambiado la estructura, ha tirado una tabiquería y ha puesto no sé qué. Quiero volver a ver la revisión después de eso. Hay que volver a ver qué peligros nuevos podrían haber sido aportados por ese cambio estructural. ¿De plagas? Puede haber cambio de cuerpo extraño, puede haber cambio, ¿entendéis? De contaminación cruzada, de contacto cruzado por alérgenos. Es muy importante que siempre que haya una modificación se actualice. Es verdad que nos obliga a estar muy encima de esos sistemas de gestión, pero es fundamental que se haga bien, ¿vale? Luego también nos dice, los equipos APPCCs tienen que ser multidisciplinar, es decir, que no puede ser formado solo por personas de calidad. También tiene que haber de producción, de mantenimiento, de limpieza, de desinfección, de gestión de plagas, de compras, de investigación y desarrollo. Claro que sí, tienen que estar dentro de ese equipo, ¿vale? Pero tenéis personal operativo, muy importante.
Y luego también nos dice, oye, las personas que estén dentro de ese equipo tienen que tener conocimientos en cuanto a lo que son productos y procesos de vuestra empresa. Esto es importante. A veces incorporamos técnicos que luego vamos a colocar en el equipo APCC que vienen de otros sectores, de otras empresas, y sí que es verdad que de los suyos saben mucho, pero de lo que hacemos en nuestra fábrica no tanto. Entonces hay que empezar a enseguida darle esas competencias a través de formación o capacitación para que se puedan incorporar al equipo y estén cumpliendo, por tanto, este requisito. Lo podrían preguntar, ¿vale? Y luego también nos dicen, oye, los diagramas de flujo que son fundamentales. De aquí parte el análisis de peligros. Tienen que estar siendo verificados, como ya sabéis, pero además nos está marcando ahora en los diferentes turnos productivos que tenéis, porque no se trabaja igual por la mañana o por la tarde que por la noche. No se trabaja igual entre semana que el fin de semana. Si tenéis momentos de campaña donde hay 2 meses o 3 donde no se para de producir cosas, tampoco se trabaja igual que cuando estamos fuera de campaña. Entonces, esto es importante a la hora de verificar. Esto es por obligación también y adaptación de ley FISMA, ¿vale? Análisis de peligros. Aquí hay un problema tremendo en análisis de peligros. Muchos análisis hechos ya incluso hace ya muchos años, cuando no teníamos ni idea de cómo hacerlos, pues siguen siendo arrastrados hasta la actualidad. Hay muchos análisis de peligros que no incluyen, por ejemplo, uno de los peligros más importantes que hay, un peligro vírico llamado norovirus. Es que es la causa número 1 de enfermedad en el mundo. Luego también en vuestros productos, muy importante, son productos listos para el consumo, listeria, que es un patógeno residente. No lo podéis evitar, está en vuestras fábricas, sí o sí. Solo podéis conseguir reducir, pero no podéis eliminarlas, lo siento mucho. Así que controles de listeria constantemente. Luego también fijaos un peligro muy importante, los peligros protozoarios. Los peligros protozoarios son fundamentales y muchas veces no los incluís tampoco. No sé si escuchasteis lo que le pasó, por ejemplo, a McDonald's el año pasado en Estados Unidos. 500 clientes ingresados en hospitales debido a Clonorchis sinensis, que es un parásito asociado a las verduras y hortalizas. No lo habían analizado, no habían puesto una medida de control para reducir esa presencia potencial. Así que se escapó un día, acabó en los restaurantes McDonald's, 500 personas en hospitales. Así que si no lo habéis incluido estos protozoos parasitarios o parásitos en vuestros análisis de peligros, empezad a hacerlo, ¿vale? Luego también hay peligros muy importantes, ya sabéis hoy en día, el tema de los alérgenos. También los radionucleótidos. Oye, que la radioactividad en España es importante, sí que lo es. De hecho, eso obligó a una modificación de nuestra normativa española en cuanto a controles del agua, que en julio de 2016 incorporó el tritio y el radón como elementos de gestión y de control. Ya, fijaos, hace ya años. Pero es que en España hay puntos radiactivos, que además hace solamente 2 años y medio aproximadamente que lo sabemos. Había una cierta ocultación de información. Esto es muy importante. En España tenemos, fijaos, 6 puntos radiactivos. Incluso en algunas zonas, como la que puede ser la zona norte de Madrid, la zona, digamos, de lo que es el norte de Madrid y Guadalajara, la cuenca del Jarama, hay 8 zanjas radiactivas. Esto se sabe, ¿vale? Y es súper importante porque podéis tener zonas de cultivo, zonas de proveedores de materia prima ubicados en estas zonas. Es verdad que la zona de Flix es más conocida, la zona de Palomares me imagino que la conoceréis por lo que el propio señor Fraga tuvo que hacer, meterse en la playita después de haber caído una bomba de hidrógeno estadounidense. En Cartagena hay zonas contaminadas. En Huelva, una gran zona de cultivo de producto vegetal. Hay 2 zonas debido a las contaminaciones por las minas que se produjeron, digamos, en el río Tinto. Digo que hay zonas contaminadas. Nos hemos dado cuenta que hay zonas de cultivo que están en zonas contaminadas, por las que pasan acequias, que riegan los campos. O sea, es un problema importante también aquí en España, aparte de la propia radioactividad natural que podamos monitorizar, ¿vale? Luego también tenéis aquí, como es lógico, una serie de requisitos también muy importantes en cuanto a lo que es, fijaos, la diferenciación de los puntos de control crítico con respecto a otras etapas o fases también muy importantes que ellos denominan medidas de control. Nosotros en los APPCCs le llamamos puntos de control, pero ahora, digamos, como os decía antes, esa integración con ley FISMA y con el HRPC le va a llamar medidas de control. Pero en todos los casos, esas medidas de control, incluidos los PCCs,
tienen que estar perfectamente gestionados. En el caso del requisito CAO 22381, me dice que tiene que estar siendo gestionado a través del establecimiento de una metodología de monitoreo o vigilancia con una frecuencia determinada que sea capaz de ser representativa del lote, donde se registren las observaciones y se tengan esos resultados, como luego veremos más tarde, incluso verificados por personas competentes. Lo tenemos aquí en el 22382. Todos los registros de los PCCs o de otras medidas de control que van destinadas a peligro significativo tienen que estar siendo verificados por personal responsable y competente, que sepa interpretar bien el problema que está habiendo o esos registros, ¿vale? También nos dicen, como no puede ser de otra forma, que la persona o personas que estén monitorizando los PCCs y otras medidas de control tengan una capacitación específica para ello. Y muchas empresas, cuando hacemos auditorías internas, las personas que están haciendo el monitoreo de, por ejemplo, un detector de metales, un rayos X, le preguntamos cómo se hace. Y cuando pedimos registros de formación de justamente ese monitoreo, resulta que nadie les ha explicado con detalle cómo se hace. O si se les ha explicado, no ha quedado registrado. Es importante que eso se tenga en cuenta, ¿vale? No es la típica formación que impartimos donde a todos y todas los trabajadores de la empresa les contamos la importancia de los PCCs y otras medidas de control y para qué sirven y por qué es fundamental gestionarlos. A estas personas en concreto hay que darles una formación superior, mejor capacitación. De ellos depende ni más ni menos que el monitoreo de un peligro significativo. Así que es importantísimo. Evidentemente, como hemos dicho antes, esas medidas de control, tanto de los PCCs como de lo que podamos hacer para gestionar peligros significativos, tienen que seguir criterios medibles u observables que se puedan monitorizar, porque aquello que no se puede monitorizar no sirve ni para un PCC ni para ninguna medida de control. Tiene que poder ser monitorizable. A veces no se hace así. Y luego también en cuanto a acciones correctivas, qué importante. Siempre que haya un error en un PCC o un error en una medida de control, tiene que haber acciones correctivas. Y fijaos que cuando esto afecte a un PCC, no os olvidéis que siempre tiene que haber, como mínimo, estudio de causa raíz. Porque se ha perdido el control del proceso, pero también del producto. Y debéis actuar en ambos sentidos para corregir y actuar y que no vuelva a ocurrir más. ¿Vale? Luego, en cuanto a lo que son verificaciones, que ya sabéis también que es otra etapa más dentro de lo que es el APPCC establecido por el Códex, simplemente en este requisito, fijaos, ha incluido pues también la necesidad de tener en cuenta en la verificación las desviaciones que pudiese haber. Bueno, que lo tengáis en cuenta, no solamente resultados de auditorías internas, no solamente resultados de análisis, el muestreo que se puede hacer y las quejas también de los clientes o reclamaciones, también de desviaciones. Muy importante, ¿vale? Bueno, este sería el resumen quizás del capítulo 2, simplemente para que entendáis un poquito cómo nos pide que el APPCC pues, tenga en cuenta, evidentemente, el Códex, tenga la legislación europea, también incluya, evidentemente, digamos, la actualización en cuanto a requisitos de ley FISMA, eso que os decía antes de Estados Unidos. Que sea, en vez de un sistema, sea un plan, porque los planes son documentales, los sistemas es lo que llevamos a la práctica en relación al plan. Y luego también tiene en cuenta esa modificación de punto de control que no se le llama ya así, se llama medida de control. La necesidad de gestionar bien los peligros de tipo alergénico, de tipo radioactivo o radiológico, que también incluyese en los APPCs materias de contacto, digamos, con alimentos o superficies, material de envasado, que la verificación de la vigilancia de un PCC sea realizado por una persona responsable y que haya formación y capacitación adecuada para esas personas, las que vigilan los puntos de control crítico y otras medidas de control. Y luego también pues, la necesidad de establecer causas raíz en las acciones correctivas, sobre todo de los PCCs. Siempre tiene que haberla. ¿Vale? ¿Alguna duda de este capítulo? ¿Vamos bien? Ok. Vale, pues entonces vamos a continuar. Fijaos, capítulo 3, gestión de recursos. Pero fijaos que en este capítulo 3, que vamos a ver ahora, es un capítulo que tampoco incorpora novedades. No incorpora novedades, no tiene ninguna cláusula nueva. Sí que es verdad que lo que hace es especificar, dar más información
en algunas cláusulas que no estaban bien definidas en la versión 6.1 y que necesariamente, oye, hay que justificar, porque hacemos muchas cosas dentro de la empresa sin una justificación adecuada, ¿vale? Entonces vamos a hablar de ropa de trabajo, de normas de higiene, de lavamanos, limpiabotas, de comida de personal, cursos de formación, etcétera. Fijaos que la primera me habla sobre recursos humanos. Me dice, las descripciones del puesto de trabajo tienen que estar perfectamente definidas y no ser ambiguas, sobre todo en relación a las competencias, que veis que ha incluido esa palabrita nueva en este requisito. En el tema de competencias es muy importante que recursos humanos actualice o mantenga actualizada o lo más actualizado posible las descripciones del puesto de trabajo, porque muchas veces, eso yo también lo he vivido mucho en las auditorías, las descripciones del puesto de trabajo se hacen hace 10, 15 años y no se suelen actualizar demasiado. Es una documentación que se queda ahí. Bueno, pues no se actualiza y es verdad que las normas cada vez nos piden más conocimiento en fraude, nos piden conocimiento en food defense, etcétera. Entonces es importante que las competencias que se requiere para un puesto de trabajo en concreto estén actualizadas e incluya todo lo que sea necesario para llevar a cabo su función de forma correcta. Luego también nos dicen que, evidentemente, las figuras claves, como ya os decía antes en el organigrama, estén perfectamente definidas. ¿Eh? Que todo el mundo que se considera figura clave pues tenga más claro que nadie pues cuáles son sus competencias, sus obligaciones, etcétera. Si no se cumplen realmente las que se piden en la DPT, por lo menos que luego cuando nos demos cuenta se actualice esas competencias, esa experiencia o esos conocimientos si fuesen necesarios, esa formación. ¿Vale? Vale. Luego, en cuanto a lo que son normas de higiene personal, que también se mete en ellas, fijaos, nos dice que tiene que haber, como es lógico, una serie de requisitos de higiene personal que incluyan, como anteriormente pasaba, pues aspectos que tengan que ver con la protección del cabello, la protección de la barba, si evidentemente va a haber personas con barba dentro de la empresa. Se mete con ropa protectora, pero incluso también aquella que se utiliza para instalaciones del personal. Ya sabéis que muchas veces en las cantinas, en los comedores, o cuando las personas van a fumar, a veces si no se cambian de ropa, se suelen poner una bata protectora, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de requerimientos de higiene en relación también a esta indumentaria. También se mete en necesidad de establecer o, de alguna forma, definir bien la higienización de manos allí donde sea necesario, no solo lavado o no solo desinfección, sino que esa limpieza y desinfección requerida, evidentemente, en cuanto a las manos. También se mete, fijaos, en cuanto a lo que son políticas de uso de medicamentos. También se incluye en BRC, pero es fundamental que se tenga claro por parte de los trabajadores qué pueden traer, qué no pueden traer, porque muchas veces en las auditorías se observa que las taquillas a veces se convierten en pues, tiendas de parafarmacia. Aparecen cremas de todo tipo, aparecen lociones de todo tipo. Ya sabéis que la taquilla es verdad que es personal y que es para poner nuestras cosas, pero no se puede traer cualquier cosa de casa como si estuviésemos en la propia, ¿vale? Luego también, como es lógico, fijaos, cualquier enfermedad infecciosa o afección que pueda influenciar en seguridad alimentaria, tenemos que haber gestionado esos problemas a través de un procedimiento de examen médico. Si lo tenemos en la empresa, lo cual no ocurre en empresas medianas pequeñas, pero si lo tenemos en la empresa, pues genial. Nuestro médico va, supervisa a esa persona y en base a los síntomas y los conocimientos del médico, pues le deja o no seguir en el puesto de trabajo o le deja o no trabajar en la empresa. Si no, pues habrá que definir cómo se va a actuar, porque un examen médico tiene que haber, ¿vale? Es verdad que hoy en día estamos muy preocupados con el tema del COVID, las mascarillas, la fiebre, pero ya sabéis que históricamente siempre nos ha preocupado también las diarreas, los vómitos, las náuseas, y en muchas ocasiones no sé el motivo por el cual, pero esto ocurre. Da igual que tenga todo tipo de sintomatología típica de una enfermedad alimentaria, si no me queda más remedio, tú también trabajas. No, cuidado con esto. Si no tienes sintomatología típica de enfermedad alimentaria, lo podemos reubicar a lugares específicos según una evaluación de riesgos. Pero si tiene sintomatología de enfermedad alimentaria, no se puede reubicar. Sintomatología de enfermedad alimentaria no puede estar presente en la empresa. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante porque ya sabéis que a veces, sobre todo cuando los recursos humanos escasean, pues no es así, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque esto es un problema importante para
IFS. Luego el tema del lavado de ropa, ya sabéis que se hace internamente o se hace subcontratando a lavanderías o también en ocasiones lo lavan las propias personas en su propia casa, los trabajadores. Y nos dicen, vale, definid muy bien cómo se va a hacer ese lavado de ropa. Sobre todo en cuanto a lo que es la separación de ropa sucia y ropa limpia. Tiene que estar perfectamente separada en todo momento. Definirlo por escrito, ¿eh? También indicarle a las personas, si la lavan en casa o donde sea, las necesidades de establecer una temperatura mínima para que se ejerza una buena limpieza, pero sobre todo una buena desinfección, incluyendo también la dosis de detergente que tiene que aplicarse, ni quedarnos cortos ni pasarnos, ¿vale? Importante. Y luego también yo diría aquí adicionalmente el no usar suavizantes, que aportan básicamente olor, y ya sabéis que en el trabajo alimentario no se requiere oler ni bien ni mal, ¿vale? Luego también, pues, qué medidas tienen que tomar los trabajadores para que no se recontamine la ropa una vez que se ha higienizado y asegurar en toda la empresa que tomáis medidas, las que sean necesarias, para asegurar que la eficacia de ese lavado es la que se requiere, ¿eh? Y que se controla, evidentemente, como queráis, con pruebas microbiológicas, con pruebas también de alérgenos, que a veces se cogen también en la ropita. Es decir, que no solamente nos preocupa el tema microbiológico, recordad también que el tema alergénico es importante. Luego también es importantísimo tener en cuenta que los trabajadores, y eso intentar transmitirlos así en los cursos de formación, así los transmitimos en los cursos virtuales, que ante cualquier problema de salud, no solamente enfermedad, tienen que comunicárnoslo para que la empresa pueda, en base a lo que está establecido, tomar las medidas, pues mandarlo a un chequeo médico o lo que sea necesario. Pero tenéis que transmitir esta necesidad a los trabajadores, a cualquiera de ellos, para que se cumpla. En cuanto a fijaos lo que son registros de formación, ¿vale? Pues nos dice, oye, tiene que haber un registro de la formación donde se incluya la firma de cada una de las personas que asisten, así que cuidado también con las formaciones virtuales o formaciones online, bueno, pues que de alguna forma se quede registrada esa asistencia o esa participación, como yo os pedía antes con la identificación de las cámaras, ¿eh? Por ejemplo, se puede hacer así. Y luego también, como es lógico, pues un procedimiento que esté establecido y compruebe la eficacia de esta formación. Nunca os esperéis 3 meses o 6 meses a comprobar eficacia. Cuando yo me dé cuenta de que no fue eficaz la formación, es demasiado tarde. Durante 3 meses una persona trabajando sin garantías, ¿qué problema más gordo me ha podido producir? Es decir, que el procedimiento de comprobación de eficacia, es verdad que podemos poner controles al mes siguiente, a los 6 meses, pero nunca os olvidéis después de la formación. Cuando hay formación, aparte del examen o lo que hagamos, tiene que haber supervisión. Tiene que haber preguntas en línea, operarios. Oye, ¿cómo fue? Esto me lo puedes decir, tendrás de aquello, porque si no, al final no va a ser eficaz como se espera. Ya sabéis que, por desgracia, los cursos cada vez son más reducidos. Pasamos de cursos de 4 horas o de 8 horas hace 5 o 10 años y actualmente no sé la duración de vuestros cursos, pero suele ser 2, 2 y media, demasiado escasa, ¿vale? Demasiado escasa porque les habláis de muchas cosas. De hecho, fijaos lo que nos dice IFS. En los cursos de formación que hagáis, que no tiene por qué ser solo uno, podéis planificar formaciones repartidas en el año. ¿Por qué? Porque si les habláis de, digamos, de fraude, de food defense, de requisitos de calidad, que también se están exigiendo ahora en la versión 7, de requisitos legales, etcétera, etcétera, de inocuidad alimentaria, que es lo típico en los cursos, es tanta información la que le estáis metiendo en una sesión cortita que al final no van a ser eficaces esas formaciones y no van a entender demasiado, ¿vale? Porque fijaos también que es muy importante que a veces se incluyan contenidos o preguntas de las formaciones anteriores. Yo esto, por ejemplo, en los cursos míos lo suelo hacer. Si tengo recorrido con la empresa cliente, yo hago preguntas de los cursos anteriores, cosas que no les he explicado. Les hago preguntas de los cursos anteriores, porque ahí puedo ver realmente si están enterando de algo, no se están enterando de nada, si no me hacen caso, si están durmiendo mientras yo estoy explicando, etcétera. Preguntas de cursos anteriores. Esto me da eficacia también de formación, ¿vale? No son contenidos nuevos, son de otras sesiones. Luego también nos está pidiendo aquí IFS que tengamos muy en cuenta el tema de la comida, de la bebida de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que pueden aportar peligros de diferente naturaleza. Así que fijaos, yo aquí os propongo que hagáis una evaluación de riesgos en cuanto a lo que es, ¿vale?, los peligros que nos pueden aportar los alimentos y comida de las personas. Y hay que minimizar ese riesgo de esa evaluación. No queda más remedio que hacerlo.
También tener en cuenta esas máquinas que a veces tenéis en los comedores o cantinas, ¿vale? Porque es fundamental que sea así, os pueden aportar alérgenos no, digamos, de alguna forma no valorados en vuestro sistema de gestión, pueden introducir patógenos porque estén comiendo, por ejemplo, productos incluso caducados, depende de qué empresa de vending contratéis, etcétera. Entonces, esto también hay que empezar a contemplarlo porque a esto al final luego se incorpora a los procesos productivos y acaba afectando a la calidad o inocuidad del producto. Luego, en cuanto a vestuarios, nos dice que los vestuarios tienen que estar, como es lógico, directamente de acceso directo a lo que es la planta de producción. Pero que si no fuese así, nada, hacer una evaluación de riesgos y tomar medidas para minimizar lo que es el riesgo de contaminación, ¿vale? Pero esto es importante, porque es verdad que a veces pasamos de edificios a edificios y salimos al exterior con lluvias, con mucho viento, con riesgo de que nos caiga algo de, evidentemente, por los pájaros, incluso, ya os digo, contaminación ambiental, y pasamos a salas sin un cambio de ropa. Entonces hay que tener en cuenta que eso hay que tenerlo, pues eso, planificado y controlado. Luego también nos dice, los aseos no pueden convertirse en un riesgo. Ya sabéis que no pueden tener acceso directo, pero que no aporten nada que pueda ser dañino para el producto. Así que si, por ejemplo, tiene ventilación, ¿hacia dónde va la ventilación? Si tiene, por ejemplo, comunicación con otras salas, ¿por dónde va el agua residual, las tuberías? Para ver si podría haber algún tipo de problema, ¿vale? En cuanto a lavamanos, hay 2 o 3. Nos dice que evidentemente tiene que haber un equipamiento de lavamanos que sea adecuado y que sea suficiente para el uso que se le va a dar por mis recursos humanos. No puede haber pocos, tiene que haber proporcionalmente a la población humana que tenga. Y tienen que ser proporcionales. Eso quiere decir que igual que hay lavamanos, tiene que haber secamanos y tiene que haber, seguramente, depende de la ubicación, pues cubitos para tirar, digamos, si es papel, por ejemplo, el que estamos utilizando para secarnos las manos, ¿vale? Importante que estén siempre usándose de forma exclusiva para lavarse las manos. Si en la auditoría interna de certificación se detecta una pieza de una máquina, una arandela, etcétera, que son piezas de mantenimiento, se os va a penalizar. Porque cuando se usa ese lavamanos con una pieza dentro, salpica. Y si salpica, os contamina la ropa. Y entonces tenemos ya riesgo de alérgenos, tenemos problemas de algún tipo. Importante que haya lavamanos repartidos por todas las zonas donde se requiera, ¿vale? Áreas de producción, áreas de envasado, donde se requiera, hay que disponer de ellos, ¿vale? En cuanto a lavamanos, pues ya os decía antes que incluye alguna transparencia más, sobre todo ha especificado un poquito aquí que el equipo adecuado tiene que ser de limpieza y también de desinfección si se requiere, por la actividad que se hace dentro de la sala donde está ubicado el lavamanos, y disponer del medio apropiado. Antes decía sistema, ahora habla de medios, da igual que sea pues un secador de aire caliente o sea papel de un solo uso o toalla de un solo uso, pero que sean adecuados, sean eficaces y funcionen sin riesgo de contaminación o contacto cruzado, como es lógico, ¿vale? Luego también nos dice que, como es lógico, en aquellas salas sensibles, pues tendrá que haber también lavamanos más difíciles en cuanto al aporte de contaminación. Es decir, tiene que haber lavamanos donde tenga que utilizarse sin acceso directo con la mano, que no haya contacto directo. Tendría que haber, si es requerido, desinfectante. Evidentemente, pues a un cubito cercano para poder tirar el residuo si fuese un secamanos a través de papel, ¿vale? Luego ya prácticamente para acabar nos dice, tema de limpiabotas. ¿Tenéis un limpiabotas? Importante, porque si está justificado el que se ponga, tendréis que asegurar que es eficaz. Hay empresas que lo ponen por poner. Es un capricho del cliente, bienvenido sea. Se pone y ya está. Pero como yo requiera unas condiciones higiénicas dentro de esa sala y para eso pongo el limpiabotas, evidentemente voy a tener que también dar garantías de la eficacia de ese limpiabotas. ¿Cuánto tiempo tienen que estar las personas ahí subidas para que se limpie y desinfecten bien las botas? Tengo que asegurar que eso funciona, porque muchos limpiabotas no se sabe si funcionan o no funcionan, ¿vale? Fijaos que también se habla de penas de protección. ¿Os acordáis que antes hemos dicho que IFS dice la formación puede ser, la limpieza de indumentaria puede ser externa, interna o los trabajadores? Pues cuidado, cuando esté justificada por la evaluación de riesgos, tendremos que disponer de instalaciones específicas de prendas de protección. ¿Vale? Cuidado con esto, que ya veremos cómo lo interpretan los auditores, tanto internos como de certificación, pero yo entiendo que si está, según la evaluación de riesgo, justificado la necesidad de que sea rigurosa la higiene de esa ropa, seguramente el que se limpie en casa o se lave en casa no va a servir, no va a servir,
¿vale? Porque no da garantías. Limpieza en ropa, seamos realistas, no da garantías aunque monitoricéis su estado, ¿vale? Si no tenemos ninguna duda respecto a este capítulo 3, vamos a hacer ese descanso necesario que tenemos que hacer y continuaremos con la segunda parte, ¿vale? Hasta ahora.